Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 07. El negro 17 ríe y la oscuridad perdura. Senfa Tsubetok, quien llegó tarde a la sala del trono, al ver la escena que le esperaba frunció el ceño amargamente. El suelo y los pilares de cristal fueron cortados, como muestra de la violenta batalla. En medio de eso, dos hermosas hadas de cabello dorado y plateado se abrazaban mutuamente. No, para ser exactos, la chica de cabello plateado lloraba y por otro lado la de cabello dorado la abrazaba amablemente. Al ver el estado de ambas, el resultado del encuentro era claro como el agua. Senfa One-sama. Ante la voz que la perseguía desde atrás, Senfa se dio la vuelta mientras desenvainaba su espada. Eran Daisy June quien blandía un báculo y Pris August quien empujaba su mosquete. Las armas de cada una golpearon la espada que Senfa levantó. Ellas no estaban luchando. Mientras fingían que luchaban, en una postura de empuje mutuo, hablaban en secreto. Daisy, quien dirigió su atención hacia la sala del trono, de mando mientras sudaba frío. ¿Qué está pasando, One-sama? Elise-sama perdió. ¡Qué tontería, que Elise-sama fuera derrotada en una lucha 1 a 1! Pris también estaba apretando sus dientes. Estas dos estudiantes de segundo año, a cambio de cooperar en la batalla de selección, le habían exigido alguna clase de compensación a Osello, quien era la educadora de Elise. Ellas, quienes no tenían ojos para nada más que la recompensa, contrariamente, no habían considerado en absoluto el riesgo de ser cuestionadas por su responsabilidad. Senfa era diferente. Su objetivo no era ayudar a Elise, sino el no dejar que Melida destacara. Incluso si la probabilidad era escasa, si Melida terminara siendo elegida como Luna Lumie, estaría en una posición donde reuniría la atención no solo de todas dentro de la academia, sino que también de las estudiantes de la Academia de Formación Vecina. Solo eso debo evitarlo a toda costa. ¿Por qué? Porque si el presentimiento de Senfa era correcto, la clase que Melida poseía no era algo que debía hacerse público. Desde el momento en que observó el torneo público del semestre anterior, Senfa lo había intuido ligeramente. Y al unirse a su entrenamiento especial durante este mes, esa sensación de incongruencia se hizo evidente. Incluso si pertenece a la casa de duques caballeros, a la casa principal de Los Ángeles, la clase que Melida-san alberga, probablemente. También se dio cuenta de que Kufe Vampir, quien era su tutor privado, intentaba ocultar eso de los alrededores. Senfa sintió lo mismo. Si se consideraba la situación de Melida, un escándalo como ese por ahora no debía hacerse público. 17 aquí por negro se refiere al criminal o a que es culpable. En consecuencia, Senfa se postuló como miembro de la unidad de Melida y la saboteó. En la segunda prueba filtró la estrategia de Melida hacia Kira, quien era su oponente, y en esta tercera prueba, cooperando con Pris y Daisy, estableció el escenario para el duelo 1 a 1 de las primas Ángel. Si hacia eso, Senfa estimó que Melida perdería sin falta. Su número de votos bajaría y el asiento de Luna Lumie se distanciaría definitivamente, en compensación a la tristeza y humillación de esa valerosa estudiante 2 años menor. La seguridad de la propia Melida podría ser protegida por el momento, o así debería ser. A pesar de eso, Melida-san, realmente, eres mucho más tenaz de lo que presentí, ¿eh? Mientras se llenaba de pensamientos superfluos, Senfa miró fijamente a la hermosa chica de cabello dorado. Ella y su tutor privado Kufe intentaron eliminar completamente cualquier adversidad a la que se enfrentaran. Por el contrario, el dilema preparado por Senfa incluso podría haber tenido como resultado el aumento del índice de apoyo a Melida. En ese caso, Senfa miró la medalla que adornaba su propio pecho. Verificando que tenía el valor de 1 punto, murmuró rápidamente hacia las estudiantes de segundo año que continuaban desconcertadas. Será un método violento, pero concurramos esto en una batalla caótica. Mientras yo ataco a Elise-san, ustedes apunten a Melida-san y si ven la oportunidad, arrebátenle la medalla, no, destruyanla. Si hacen eso, tendrá que retirarse de esta batalla, One-samas. En ese momento, una voz infantil resonó,
Senfa, Daisy y Pris, aún en su posición de contención, se miraron entre sí. ¿Quién habló? No había sido ninguna de ellas. Las tres se dieron vuelta al mismo tiempo y miraron a la dueña de esa voz. Un poco antes, en la pared del edificio sellado que rodeaba el Palacio Mundo Mundo de Cristal Mallorque. En la torre de vigilancia construida en una esquina de esta. El joven en uniforme militar quien subió las escaleras hasta el último piso, declaró resueltamente. Jaque mate. La persona a quien le dijo eso, era una chica de cabello negro que estaba mirando hacia abajo desde el mirador. Vistiendo el uniforme de la Academia para Chicas Saint de Autriche, el dobladillo de su falda era agitado por el viento. Con una expresión que parecía considerarlo interesante de alguna manera, se dio la vuelta y dijo. Oh. ¿Fui descubierta? Tus travesuras llegan hasta aquí, oh Housama. Qué preocupante. Aunque pensé que lo había hecho todo exitosamente. Mientras cerraba el espacio entre ambos, Kufe se resolvió a que la sensación de incongruencia que sentía no era más que un temor infundado. Eso era casi lo mismo que una confesión. Ella, quien le sacó la lengua pícaramente, claramente no estaba siendo tímida, pero, aún así, estaba tensando todo su cuerpo, estaba preparada para luchar. Kufe colocó su mano izquierda en la vaina de su ketane negra, su mano derecha en la empuñadura, y lentamente separó ligeramente sus piernas. Lo mejor será que me entregues dócilmente los frutos de tu cosecha. Si no lo haces, me pregunto qué pasará. La respuesta fue el susurro del viento. En un parpadeo, la chica de cabello negro fue empujada de espaldas contra el piso. Casi al mismo tiempo, un agudo sonido metálico resonó. Kufe, quien se acercó a una velocidad que no podía ser captada por el ojo humano, clavó su ketane negra en el piso. La punta de esa espada había cosido al piso el bolso de cuero que colgaba del hombro de la chica. Los caballeros son criaturas agresivas, ¿eh? Dejando de lado a la chica, quien aún no perdía su expresión de comodidad, Kufe puso sus ojos en el cúmulo de metal que vislumbró desde su bolso rasgado. Su uso aún seguía siendo desconocido. Sin embargo, desprendía el aroma de un producto de alta calidad. En el gremio y Jack Raven, que era completamente devoto a la practicidad, nunca había visto alguna vez un objeto como ese. Sabes, de alguna manera, mi corazón está latiendo muy fuerte. Es la primera vez que estoy así de pegada con un hombre. Ah, después de esto, ¿qué castigo debería darte? La chica de cabello negro, que estaba siendo presionada hacia abajo, extendió sus brazos hacia Kufe, quien estaba cubriéndola. Ante la sensación de sus manos acariciando su cuello, un sudor frío corrió por la espalda de Kufe. ¿Hasta cuándo piensas seguir actuando? Ufufu tenía un poquito de interés en esto. Entonces, ¿qué hacemos? En el caso de que seas ignorante de esto, yo daré lo mejor haciendo servicio voluntario. ¿Estás bien con eso? Suficiente coqueteo. Al mismo tiempo que Kufe retiró su ketane, esta destelló, deteniendo el arma que se acercó desde su punto ciego. Las chispas que florecieron en la oscuridad iluminaron por un instante la sonrisa de la chica que balanceó un arma con la mano derecha. ¡Oh, qué decepción! Más que por la destreza de la chica jactándose, Kufe abrió sus ojos enormemente ante el arma que sostenía. Una gran espada. Una robusta gran espada que no encajaba con los delgados brazos de la chica. Nunca había visto a Madia, quien manejaba todas las capacidades de las clases bajas, usar algo como eso. Un presentimiento desagradable lo inundó rápidamente. Justo después de eso, ocurrió. De todo el cuerpo de la chica tumbada de espalda, estalló un emana negro puro. Y entonces, Kufe una vez más dudó de sus ojos. No por la presión de su mana, sino porque desde el punto de contacto entre las armas, el mana que Kufe había envuelto en su ketane estaba siendo consumido poco a poco. Un ataque de drenaje que devoraba el mana del oponente. Una habilidad trascendental como esta, en las clases bajas como espadachín, gladiador, samurái, doncella, bufón, artillero, mago, clérigo, no existía. Kufe inmediatamente retrocedió y dejando su ketane en el suelo, bajo una de sus rodillas. Disculpa mi descortesía. Su nombre es. ¿Oh? Me pregunto si actuaste sin saberlo. La chica se levantó pareciendo sorprendida, estiró sus pies e hizo un saludo. Mi nombre es Mule Lemor. Hija de la casa Lemor, una de los 3 duques caballeros, heredera de la clase Diabolos 18, lo sabía, Diabolos. La clase de la gente del gremio y Jack Raven a la que Kufe apuntaba, Black Madia, era bufón. Su habilidad le permitía copiar las habilidades de las 7 clases bajas, excluyendo las clases altas. Si era así, solo esta chica de cabello negro que manipulaba el mana de Diabolos, dentro de los sospechosos que superaban los 300 incluyendo las estudiantes de Friedesvide y de Autriche, sin duda no podía ser el disfraz de Black Madia. Justo después de eso,
El desgarrador grito de las estudiantes resonó desde la parte baja del mirador Kufe y la chica de cabello negro, Mule, levantaron la cabeza y lo notaron al mismo tiempo. El palacio mundo de cristal, que debería poseer una transparencia casi perfecta, repentinamente fue envuelto en un ominoso color sangre. Naturalmente, la situación en el interior ya no era visible. El pensamiento de esto también es parte de la prueba, instantáneamente cruzó por su mente, pero el grito de la directora Bramanger en las gradas, inmediatamente regresó la conciencia optimista de Kufe a la realidad. Cálmense. Todas cálmense. No se levanten de sus asientos. Las profesoras encargadas de la vigilancia también estaban corriendo para controlar a las estudiantes que perdieron la calma. Alguna clase de irregularidad estaba ocurriendo, de eso no había duda. Fui engañado. Lo sabía, cometí un malentendido enorme. Discúlpame. Después de disculparse con Mule, Kufe con su espada desenvainada se dio la vuelta. 18 Caballero demoníaco, en kanji. Sin intentar detenerlo, Mule lo observó bajar corriendo como el viento las escaleras de caracol. Pareciendo feliz por alguna razón, arregló su uniforme y su cabello que se habían alborotado al ser empujada violentamente. ¡Ja, qué alegría! Pensé que iba a matarme. Levantando sus fascinantes labios, una vez más se dio la vuelta. Las llamas que brotaban desde el palacio de cristal comenzaban a iluminar ominosamente el oscuro cielo. One-samas. Senfa miró con una expresión de sorpresa a la chica menor que las llamó desde la entrada a la sala del trono. Ella era uno de los miembros de su unidad, Nerva Martillo. Era la compañera de clases de Melida y naturalmente no conocía los complejos problemas que envolvían a Senfa. Mientras pensaba en cómo debería explicarle, abrió su boca al azar. Nerva-san, déjame este lugar a mí. Tú, vigila si las mascotas de cristal se acercan, estorbas. Justo después, cuando pensaron que el brazo derecho de Nerva se había movido, la figura de Senfa ya se había desvanecido. Un segundo después, algo resonó desde la distancia. Las cabezas del dúo de segundo año, Daisy y Pris, que comprendieron que algo había ocurrido frente a sus ojos, se giraron en dirección al sonido al mismo tiempo. Ga-a. La One-sama adorada por todas las estudiantes de Fridesvide, con la mitad de su cuerpo enterrado en la pared de cristal, estaba escupiendo sangre. Su cuerpo tembló y se derrumbó sobre el piso sin fuerzas. Oh One-sama. Tú, quien, Daisy y Pris, quienes hablaron a continuación, también fueron mandadas a volar hacia atrás juntas. Las medallas hechas pedazos saltaron y cayeron de sus pechos al piso mientras ellas daban vueltas por los aires. Ambas se estrellaron al mismo tiempo contra la pared, produciendo un múltiple sonido de impacto. Obviamente, Melida y Liz también notaron la anormalidad y la mirada de ambas primas que levantaron la cabeza se dirigió hacia la entrada a la sala del trono. Nerva. Allí, vistiendo un vestido de combate. Combate, estaba la figura de la compañera de clases de Melida balanceando su mazo. Enfrente de sus manos, el cúmulo de hierro estaba roto. Mirando el arma de la que solo quedaba la empuñadura, ella resopló por la nariz como si fuese trivial. ¡Qué frágil! ¿Estudian amistosamente con juguetes como estos? ¿Qué risa me dan, saben? Arrojando el arma sin uso, dio un paso en su dirección. El uniforme militar color oscuridad que cargaba en su costado, se lo puso sobre los hombros mientras se agitaba vistosamente. Bajando la capucha hasta la altura de sus ojos, en el momento en que su rostro fue ocultado, metió su mano y se lo arrancó con fuerza. Viendo la máscara color piel que fue arrojada al piso, todo el cuerpo de Melida se tensó. No, es Nerva. Justo después, un ominoso imán brotó desde su delicada figura en uniforme militar. Una tremenda presión que podría competir contra el maestro de Melida, Kufe. Las fuertes ráfagas que soplaban sacudieron el cabello dorado y plateado de las primas. La falsa Nerva levantó su mano por sobre su cabeza y a continuación, lo golpeó en el suelo de una sola vez. Desde la palma de su mano, un brillo negro rojizo se extendió instantáneamente, expandiéndose por el piso, lamiendo las paredes y cubriendo incluso el techo de un color sangre. El mundo místico del Palacio de Cristal. En un instante se convirtió en una escena de pesadilla. Desde algún lugar del techo, una a una, notas negras descendieron. Con esto, los estorbos no entraran. Las 3 notas con eso escrito, cruzaron por el frente de los ojos de Melida y se quemaron. Bañada por la luz color sangre que brillaba desde el piso, la enigmática figura vestida completamente de negro, lentamente se puso de pie. Estuve esperando este momento, primas Ángel. Lo que tú escondes, su secreto, de él, todo, haré que me lo digan. Como si se deslizara por el piso, la figura de negro comenzó a correr.
Agarrando la empuñadura de la espada larga al lado izquierdo de su cadera, la desenvainó. Lita. Justo antes, Ilis la empujó y juntas rodaron por el piso. El espacio donde Melida estaba un momento antes, fue cortado por un agudo destello de la espada. Lo que resonó al mismo tiempo, fue un sonido cortante que erizó todos los vellos de su cuerpo. Lo que el enemigo sostenía, era un arma asesina real. El filo y la tasa de conductividad de Mana también eran incomparables con las espadas de práctica que Melida y las otras estudiantes usaban. Si las tocara, las cortaría, y si las apuñalara, sería la muerte. La mirada en lo profundo de la capucha se dirigió hacia ellas y al mismo tiempo notas negras cayeron en su campo visual. Es peligroso, no se muevan, torpemente. Si fallo, en contenerme, las mataré. Cucu, ¿quién eres? Sin responder, la demente figura de negro extrajo un mazo de la clase y gladiador con su mano izquierda y lo osciló mientras daba un paso de manera casual. Justo después de rodar hacia atrás junto con Ilis, el mazo se estrelló en el piso de cristal, rompiéndolo en pedazos. El imana color sangre que fue puesto en la cabeza del mazo, hizo estallar el piso deslumbrantemente. No tengas miedo, solo quiero tu sangre. HJ. Incluso a esta edad, tu imana no había despertado, chica sin talento. Ahora, repentinamente, germino, el secreto de eso, debo revelarlo. Ante esa declaración sin palabras ni voz, la espalda de Melida se congeló. La tapa de sus recuerdos se abrió y la advertencia de su tutor privado revivió. El secreto relacionado a su propia clase no podía ser revelado hasta que acumulara suficientes logros para opacar eso. Caída sobre su trasero, Melida retrocedió inconscientemente. Justo después, 2 disparos resonaron en la sala del trono. La figura de negro repelió hábilmente los múltiples proyectiles que llegaron volando. Cuando Melida levantó su cabeza sorprendida, pudo ver la figura de Kira Espada sosteniendo 2 revólveres. A su lado, estaban 2 estudiantes de Deutriche que parecían ser los miembros de su unidad. Vaya, ¿otra actuación sorpresa? Esta vez no habrá problema si me quejo, ¿no es así? Kira, quien comenzó a hablar valientemente, observó la deplorable escena alrededor de la sala del trono. 3 estudiantes de Fridesvide estaban tiradas sangrando, dentro de ellas incluso estaba la anterior Luna Lumière. Frunciendo sus pulcras cejas, el príncipe de Deutriche tensó sus labios valientemente. Parece que no es momento de estar haciendo bromas, Melida Ángel. Sin miedo, Kira levantó las comisuras de sus labios hacia Melida, quien respondió con un sobresalto. Tú retírate. Ahora te devolveré la deuda de la segunda prueba. Por favor, date cuenta, Kira-sama. Ella es. La segunda presa está vestida de negro. Vayan, chicas. Sin tiempo para que Melida le advirtiera, Kira comenzó a correr como una ágil bestia. Los miembros de su unidad dejaron escapar gritos de guerra y siguieron a ambos lados detrás de su líder. La figura de negro, que sostenía 2 armas reales en ambas manos, se levantó lentamente. Solo necesito a Ángel. Los extras deben bajar del escenario, príncipe. Justo después, sonidos de disparos, varias veces más numerosos que antes, sacudieron la habitación. Sin siquiera tiempo para comenzar a temblar, los proyectiles de Imana que superaban la velocidad del sonido volaron las armas en ambas manos de Kira. Por un lado de Kira, quien estaba boquiabierta y estupefacta, una cuchilla circular pasó volando por el ancho de un cabello. Golpeando directamente al miembro de su unidad de clase doncella, ella, quien usando su arma como escudo fue enviada a volar hacia atrás. La figura de negro, con una velocidad que no podía ser captada por el ojo humano, había arrojado el chakram desde su mano izquierda. En su mano derecha, que levantó a continuación, sujetaba un largo la clase mago. En un instante, desde la punta brotaron proyectiles mágicos. Casi al mismo tiempo, un grito familiar se elevó esta vez desde atrás a su izquierda. La mago, miembro de su unidad, quien fue bombardeada en todo su cuerpo, cayó de rodillas. Por fortuna no tenía heridas que llegaran a una hemorragia, pero el problema no era tan simple. Las rodillas del príncipe temblaron como un cervatillo y por una presión invisible, cayó sobre su trasero. Cucucu, ¿quién es ese tipo? Lo aterrador no era solo su abrumador y estado, sino que el enemigo, cambiando hábilmente entre el revólver de la clase y artillero, al igual que Kira, el chakram y el largo báculo que usaban los miembros de su unidad, había roto desde el frente el orgullo de todas.
La enigmática figura de negro dio un paso calmadamente y la punta de su pie sonó, como si hubiera pateado algo. Eso era la medalla que era el objetivo a obtener de esta tercera prueba de la batalla de selección de la Luna Lumière. Habían caído a sus pies habiendo volando desde el pecho de ambas miembros de la unidad de Kira. Ante los ojos de Kira, la figura de negro levantó su pie pareciendo exasperada y de un pisotón rompió las medallas. Yo, te daré, la marca de la desesperanza. Jai. La garganta de Kira se sacudió y en ese momento, un viento noble pasó corriendo frente a sus ojos. ¡Ah! Era la anterior Luna Lumière, Senfatsu Betok. Junto con un grito desgarrador, osciló con fuerza su espada. Larga, estrellándola violentamente contra el mazo que la figura de negro sostenía, repeliéndolo por la fuerza. Junto con las ondas de su cabello danzando por el aire, sangre fresca se dispersó salpicando la mejilla de Kira. Estaba gravemente herida. Mientras se apoyaba en su espada, gritó hacia atrás. Melida-san. Tú eres el objetivo del enemigo. Melida, quien la veía desde la distancia, contuvo el aliento. Su prima a su lado, la miró. La fuerte mirada de la anterior Luna Lumière se disparó a través de sus kowais. Retírense. Diciendo eso, Senfa se interpuso frente a la figura de negro. Mientras que Kira seguía sin poder comprender sus intenciones, Melida y Elisa sintieron entre sí y corrieron fuera de la sala del trono. Así que, elegiste la manera difícil, De cualquier forma, no podrán escapar. Mientras se cubría de notas ardiendo, la figura de negro dio un paso. Senfa rápidamente levantó su espada, pero ya estaba en su límite con solo estar de pie. Sangre goteaba desde sus brazos, temblando con espasmos. La figura de negro alejó ligeramente la espada del enemigo y dando un giro, liberó una aguda patada giratoria. Con el costado de su cabeza siendo pateado, Senfatsu Betok fue enviada a volar hacia el piso de cristal. Dándole un vistazo de reojo, y sin prestarle atención a la existencia de Kira, desvió su línea de visión. Antes de que él, venga, debo ponerle fin a esto. En el momento en que esas notas cuyo significado no podía comprender ardieron frente a los ojos de Kira, la figura de negro se movió en persecución de las primas Ángel. Antes de que lo notara, la sombra negra ya había cruzado corriendo las grandes puertas. Kira, quien había sido dejada sola, miró pasmada a las chicas tiradas por la sala del trono. ¿En serio? ¿Qué demonios es la batalla de selección de este año? En el pecho de Kira, quien maldijo sin pensar, la medalla de candidata brilló inútilmente. Nos persigue. Mientras corría con todas sus fuerzas por el pasillo de cristal, Melida gritó. Mientras la seguía a la misma velocidad, Ilis llevando su espada larga miró hacia atrás. No viene. Probablemente desistió. One-sama y las demás deben estar deteniéndola. Por ahora vamos a... Justo después, una sombra humana salió volando desde la esquina y el corazón de Melida dio un brinco. ¡Guau! ¡Guau! Ambas dejaron escapar un grito y frenaron justo antes de estrellarse de frente. La otra parte, era una compañera de clases con coletas onduladas color castaño que ya se había acostumbrado a ver. Nerva. ¿Eres real? Soy real, qué grosera. Repentinamente fui atacada por un tipo extraño en la sala de espera. Viéndola bien, ni siquiera llevaba un vestido de combate y estaba usando su uniforme normal. Sujetando su mazo favorito como si dependiera de él, miraba con desagrado el cambiado paisaje del Palacio Mundo de Cristal. Cuando desperté, todo se había vuelto así y cuando intenté preguntar por información, las mascotas de cristal me atacaron, fue terrible. ¿Qué demonios está ocurriendo? O, mejor dicho, ¿y la prueba? Lo siento, ahora no tenemos el tiempo de estar explicando, o mejor dicho, eso ya está fuera de cuestión. Lita. Gritando, Ilis repentinamente empujó a Melida y Nerva. Justo después, la pared del pasillo explotó. El agudo sonido de los cristales rompiéndose que parecía perforar sus oídos, resonó. Desde el agujero abierto en la pared y pateando los escombros que le estorbaban, la diabólica figura de negro se mostró frente a Melida y las demás con un aire inocente. Oh, tus amigas, aumentaron. Agrúpense, y les haré el favor de aplastarlas a todas juntas. Cuando esas notas entraron en su campo visual, Melida levantó a la fuerza a su compañera de clase. ¡Corre! Las tres estudiantes comenzaron a correr en la dirección opuesta a su atacante. Mientras agitaba frenéticamente sus brazos y piernas con un rostro que parecía a punto de llorar, Nerva gritaba.
Quiero golpearme a mí misma por haberme nominado. La figura de negro, Madia, no intento perseguirlas afanosamente. Como si dijera que claramente no había necesidad de eso, solo en el momento en que la distancia con sus presas creció lo suficiente, finalmente pateó el piso. Les haré entender nuestra absoluta diferencia de estado. Mientras que las notas que no deberían poder leer cayeron y ardieron, ella pisó ligeramente. La silueta de la figura de negro se volvió como el viento y voló casi rozando el piso. Con ella cerrando la distancia desde atrás en un instante, Nerva, quien a duras penas se dio la vuelta, se preparó a sí misma. Oh, ven. Te haré el favor de hacerte compañía hasta el final. Empujando la espalda de las primas Ángel, ella misma confrontó a la figura de negro. Sin embargo, justo después de que levantó su mazo, un viento negro pasó corriendo a su lado a una aterradora velocidad. ¡Qué lenta! Como un regalo de despedida, una nota danzó por el aire y al mismo tiempo la cabeza del mazo se rompió en pedazos. Finalmente, el impacto golpeó a Nerva contra la pared y ella se derrumbó sin fuerzas. Nerva. Empujando hacia las escaleras a su prima de cabello dorado que dejó escapar un grito, esta vez fue Ilis quien se quedó para obstaculizarla. Madia, quien había llegado frente a sus ojos en un instante, sin usar armas, liberó una patada. Su talón derribó la espada larga y la parte inferior de su palma, y como si fluyera, golpeó su hombro en secuencia. Por el ataque de su pequeño cuerpo, la paladín de cabello plateado fue mandada a volar hasta el fondo del pasillo. Tú, punto débil, me lo acabas de mostrar hace un rato. Liberando su postura de combate cercano, Madia inmediatamente pateó la baranda de la escalera. Cuando aterrizó en la parte alta del pasillo, hizo danzar ininterrumpidamente su espada larga con una velocidad que casi hacía parecer que se difuminaba. La escalera fue cortada en pedazos y, ante el brillo parecido a salpicaduras de sangre danzando por el aire, Melida tragó sus palabras. Absurdo. Con su salida bloqueada, irremediablemente tuvo que retroceder por la escalera. Sobre su cabeza, la sombra de Madia saltó como un cuervo. Al mismo tiempo que aterrizaba en la salida de la escalera, agarró el fino cuello de la chica sin talento. Agu. Ya no hay lugar a donde escapar. Teniendo en sus manos la vida de su objetivo, y eliminando todos los obstáculos, Madia sonrió debajo de su capucha. Mirando la expresión del conejo torciéndose de dolor, su corazón sádico mostró una sonrisa. Entonces, es tiempo del juicio, Melida Ángel. Déjame certificar la evidencia de tu inocencia. Madia sintió como si su pequeño pecho estuviera chillando de emoción. Probablemente era el reboot de la frustración que había estado acumulando durante este mes. Al principio, había pensado que el grado de dificultad de esta misión no era demasiado alto. La existencia de Yeld como el guardián de Ángel ciertamente era peligrosa, pero en este campo de batalla llamado Academia Sellada, ella quien usaba libremente una incomparable técnica del disfraz tenía una abrumadora ventaja. Sin embargo, por el complot de alguien, Melida Ángel se convirtió en candidata para Iluna Lumière y Madia no pudo acercarse descuidadamente a ella. También estaba la red de alerta de hierro de Yel. Una vez, planeó disfrazarse como una de sus compañeras de clases y hacer contacto con ella en el comedor, pero ese tutor privado, actuando de manera cortés, había continuado extendiendo sus nervios hacia las relaciones amistosas de su ama. Si filtraba incluso la más mínima malicia, seguramente atravesaría su espalda al instante, eso era seguro. Madia había sentido que cumplir su misión de manera pacífica se volvía más difícil a cada día. A medida que el fin de la batalla de selección se acercaba, la espina de la irritación se le fue clavando poco a poco. Muestra de eso, probablemente era la forma de este palacio teñido de sangre. Sin embargo, sean cuales sean las circunstancias. Una vez que comenzó a moverse, ya no habría quien le estorbara. Él, la poseedora del marquesado, la directora de Fridesvide, o incluso la casa de duques caballeros, nadie podría detener el plan de Black Madia. Colgando a Melida desde el cuello mientras gemía de dolor, Madia dejó caer sus notas como bailando. Así es, sea quien sea el oponente, no será rival para la bufón más fuerte. No hay ningún secreto que no pueda ser revelado por mí. Poniendo su ira en su voz sin sonido, Madia levantó la espada larga en su mano derecha. Instantáneamente, sus oídos captaron el ligero sonido del viento.
Justo después, al cambiar la trayectoria de su espada, la hoja cortó una bala mágica que llegó volando desde algún lugar. Tú, la desconocida. Aleja tus manos de ella. Quienes la atacaron desde la izquierda y la derecha fueron dos estudiantes de Autriche. Además, desde atrás una presencia más se acercaba. Con eso, Madia recordó que esta tercera prueba era una batalla campal entre las 4 candidatas. Parece que aún quedan quienes no conocen su lugar. Madia soltó el cuello de su presa y a cambio tomó su arma. Sacando un largo báculo, atacó a la mago de la izquierda y sacando un báculo al regresar su mano, aplastó de un golpe frontal a la clérigo de la derecha. Al mismo tiempo que el enemigo caía hacia atrás, las armas en sus manos se rompieron en 1000 pedazos. En esta escalera, el tercer enemigo se había acercado hasta su espalda. Entonces, déjame grabar tu derrota con tu propia arma. Madia, mostrando su éxtasis, se dio la vuelta, capturando la figura de su enemigo en su campo visual. El último con quien aún no se había encontrado en este palacio mundo de cristal. La cuarta candidata, Salacha. Sujetaba un cilindro de metal. En su punta había una cuchilla arqueada. Una banda de adorno aleteaba en el viento. Madia inmediatamente intentó sacar un arma del mismo tipo, pero, *hichi*, su circuito mental se detuvo. Una Yari. 19. Los movimientos de Madia se congelaron por varios segundos. En ese instante, el extremo de la lanza empujada por Salacha fue absorbida en el centro de la figura de negro. Brotando desde la punta, habían llamas iguales a una tormenta de flores de cerezo. Draí crescendo. Su habilidad de asalto rugió y 3 tags consecutivos a alta velocidad golpearon todo el cuerpo de Madia. El sonido violento del imana, similar a un trueno, resonó y la silueta completamente de negro fue mandada a volar hacia el piso de abajo. Filtrando un poco su verdadera voz desde debajo de la capucha, Madia aterrizó en el piso inferior. En el piso de arriba, Salacha, quien liberó ese ataque de lanza, respiraba pesadamente. Mientras la miraba con molestia, los sentimientos de Madia se convirtieron en notas y llovieron desde el techo. Fui descuidada. Nunca pensé que una Ezixal estaría mezclada. Pero, los ataques por sorpresa ya. 19 lanza japonesa. No funcionaran. Con esa declaración, Madia se levantó lentamente. Salacha, quien, aun cuando puso todo el imana en su cuerpo, no pudo darle un golpe decisivo a su enemigo, sin mostrar lo que estaba pensando, bajó su lanza casualmente y deshizo su postura. Mirando al enemigo desde el piso superior, preguntó con una actitud firme. ¿Sabes qué lugar es ese? Madia frunció sus cejas debajo de su capucha y justo después, una fría aura asesina corrió por su espalda. Desde arriba de su cabeza, una presión fuera de cualquier escala golpeó la espada larga que levantó instintivamente. Un impacto como un rayo la atravesó desde la cima de su cabeza hasta la planta de sus pies, y el piso de cristal se rompió radialmente. Ji Yuach. Madia, quien se dio la vuelta hacia atrás mientras filtraba una voz dolorida, lo vio. Balanceando hacia abajo una gigantesca espada, con 5 metros de altura, estaban las valquirias. Negligencia, un sujeto no identificado y sin autorización, ha entrado al palacio. Nosotros los guardianes, no permitiremos una existencia impura en este palacio. Después de eso, ya no tuvo el tiempo ni de respirar. Desde atrás a izquierda y derecha, las gigantescas valquirias se turnaron para golpearla con sus gigantescas espadas como pilares. Cortes instantáneos se vertieron interminablemente en la espada larga que Madia posicionó sobre su cabeza. Mirando detrás de ellas, estaban las grandes puertas frontales. Al parecer, mientras perseguía a Melida y las demás, había sido arrastrada de vuelta a la entrada de alguna manera. No, esto no fue coincidencia. Fui guiada. Este era el objetivo de Melida y las demás, no había error en eso. Por el bien de hacer que las más fuertes mascotas de cristal del Palacio Mundo de Cristal derrotaran al enemigo que no podrían enfrentar por sí mismas hicieran lo que hicieran. ¡Qué insolencia! Desde su capucha, inconscientemente, se derramó no sus notas, sino una voz que sonaba como un maleficio. Justo después, las valquirias la golpearon desde la izquierda y la derecha con sus espadas al mismo tiempo. Sus rodillas chillaron y sus pies se hundieron. Apretando sus dientes intensamente, Madia levantó su espada larga con todas sus fuerzas. Ambas espadas de cristal fueron empujadas hacia arriba. Y hacia el torso ahora desprotegido de la valquiria,
Madia asestó un ataque espantosamente preciso con su espada. Incapacitando a la de la izquierda en un instante, Madia aprovechó para subir corriendo por su cuerpo por el margen de un cabello. Saltando en su hombro, empujó el extremo de su mazo hacia el cuerpo de la valquiria de la derecha. Mientras destruía en pedazos la parte de su cabeza, su cuerpo inclinándose, impactó violentamente en el piso del vestíbulo y produjo un fuerte sonido. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! Los valquirias de cristal se derrumbaron dejando atrás esa voz dramática. Madia, parada sobre sus restos, respiraba ásperamente debajo de su capucha. Sin duda, daño que no podía ignorar se estaba acumulando, pero, ¿y qué? Esto es un resultado mínimo para ellas. Como evidencia de que había retomado su compostura, notas negras comenzaron a caer hacia Melida, quien estaba caída en el piso superior. Es una lástima, ¿no? Finalmente, agotaste todos tus medios. Me pregunto si podría describirse así. Sí, como esperaba, gracias. La respuesta de Melida no fue la que esperaba. Madia miró hacia ella con sospecha, sopesando sus intenciones, y en ese momento, en las grandes puertas detrás de ella, corrió una grieta. Como si estuviera siendo tocada por el puño de Dios, junto con impactos intermitentes, una profunda grieta se tallaba en ellas. La orgullosa voz de Melida fue vertida sobre la parte superior de su cabeza. Las valquirias de hace un rato eran la llave. Ellas, quienes estaban sellando el palacio mundo de cristal, fueron derribadas y la puerta liberada. Un guerrero que puede derrotarte, ya viene hacia aquí. Como si le temiera a Melida, retrocedió 2, 3 pasos sin querer. Justo después de eso, la puerta frontal fue cortada en 1000 pedazos y al mismo tiempo una cuchilla circular entró volando, atacando a Madia por sorpresa. Eso que había cortado superficialmente su espalda, fue recibido grácilmente en medio del aire como si hubiera sido jalado de regreso. La chica de cabello rojo que entró corriendo envuelta en luz, gritó mientras alzaba los chakram en ambas manos. Llamarada artesanal. Una llama carmesí se alzó altamente, y rápidamente se agudizó. Esta era la activación de una habilidad de asalto de alto nivel. Cuando barrió la cuchilla circular en su mano derecha, 3 espadas de mana se movieron, golpeando a Madia. Al recortar de vuelta con la cuchilla en su mano izquierda, 3 más que la siguieron tallaron sin piedad todo el cuerpo del enemigo. Al mismo tiempo que daba un paso con fuerza, empujó hacia adelante los chakram en sus manos. One. Las 6 cuchillas de mana convergieron en un solo conjunto, aplicando un espantoso ataque continuo en línea recta. Finalmente, Rossetti, poniendo todo de sí, abrió sus brazos hacia la izquierda y la derecha. Pis. Las cuchillas de mana, que danzaron como una malla, cortaron con total libertad todo el cuerpo de la figura de negro. Las puntas cortadas finamente de su uniforme militar danzaron por el aire y mientras dejaba eso atrás, Madia fue mandada a volar. ¡Gu! Desde lo profundo de su capucha, una voz de angustia se filtró claramente. Estrellándose violentamente en la pared de cristal y dispersando fragmentos de cristal rojo. Justo después de aterrizar en el piso con dificultad, una de sus rodillas cayó. Poseedora del marquesado. Las notas negras ya no cayeron. Madia levantó su brazo goteando sangre y apuñaló la punta de su espada larga en el piso de cristal, poniendo fuerza en su mano que agarraba la empuñadura. Justo después, hizo girar todo su cuerpo a alta velocidad. Un círculo perfecto fue tallado bajo sus pies y con Madia encima, el cristal cayó hacia el piso inferior. Solo las salpicaduras de chispas y cristales revolotearon espléndidamente. Al mismo tiempo que el agujero se abría en el piso de cristal, desde la espalda de Rossetti sombras humanas entraron corriendo una después de otra. Quien estaba a la cabeza de las profesoras armadas, era la directora Bramanger. Terminó. La tercera prueba terminó. La ganadora, la directora, quien dijo con fuerte voz, observó el deplorable estado de la entrada e inconscientemente detuvo sus pies. En la parte de arriba, Melida miró su propio pecho. Siendo obvio, su medalla estaba completamente destrozada como consecuencia de la violenta batalla. Al pensarlo de nuevo, Senfa también estaba igual y Nerva, quien era el tercer miembro de su unidad, no llevaba una medalla. Melida se encogió de hombros ligeramente y dirigiéndose hacia las profesoras que la miraban, declaró: 0 puntos. Igual, 0. Y Liz, quien regresó hacia arriba de la escalera, continuó y dijo. La mirada de todos a continuación se movió hacia Salacha,
pero ella sacudió su cabeza con una expresión de disculpa. La verdad, Kira One Sama ya me arrebató mi medalla, vine a ayudar. ¿Qué pasó con el enemigo? Allí, el sonido apresurado de unos pasos entró corriendo. Era la cuarta candidata, Kira Espada. Mientras alzaba sus revólveres valientemente, en su pecho la medalla de 3 puntos se mantenía en perfectas condiciones. La directora Bramanger con el grupo de profesoras a su espalda, reuniendo la mirada de las 3 estudiantes de primer año que se miraban a sí mismas y de Kira quien no entendía la situación, dijo con un tono decisivo. Entonces, la ganadora de la tercera prueba es Kira-san. En ese momento en que la tercera prueba estaba cerrando sus cortinas, Black Madia había escapado hacia el interior del bosque que se extendía cerca de la pared de Friedesvide. Ahora que la atención de todos estaba concentrada en el Palacio Mundo de Cristal, se estaba retirando hacia el escondite que había usado durante su infiltración. Mientras sangre goteaba desde el dobladillo de su uniforme militar, lanzaba maldiciones desde lo profundo de su capucha. Falle mi misión, esas malditas niñas protegidas, ¿cómo se atreven a tenderme una trampa a mí? Tomando una estrategia así de riesgosa, y sin relación a si pudo tener un contacto cercano con Melida Ángel, la conclusión era que no logró completar su objetivo. En esta misión de infiltración de un mes, lo que a duras penas pudo obtener solo era la suposición de, como esperaba, él parece estar ocultando algo. Retirarme a la base del gremio y Jack Raven en un estado como este. Ella quien corría desesperadamente y con más de la mitad de su conciencia desgastada por el daño producido por las heridas que cargaba, su atención a los alrededores se había vuelto definitivamente negligente. Cuando notó la intención asesina que se acercaba frente a sus ojos, fue en el instante en que la figura del enemigo se separó desde la sombra de los árboles y como un dios de la muerte, su ordenado y atractivo rostro llenó su campo visual. En sus manos, la ketane negra que había cegado incontables vidas reflejaba la luz. Espe. En el instante en que habló, Kufe ya había entrado al alcance de Madia. La punta de su espada que osciló con una velocidad divina, rasgó el frente de su uniforme militar perfectamente cerrado. El filo que cortó rápidamente en la dirección opuesta danzó con una velocidad aterradora, tallando minuciosamente todo el cuerpo de la figura de negro. Lo que flotaba en el aire, no era sangre, sino tela negra. La ropa negra que estaba ocultando todo su cuerpo fue cortada desde las puntas, revelando en un abrir y cerrar de ojos la piel de las delgadas extremidades de la chica. Después de acorralarla hasta un estado semidesnudo con solo sus partes vitales cubiertas, levantó de un salto la punta de su espada. El extremo de su ketane negra, volteó hacia arriba su capucha. Bajo esta, sus ojos abiertos enormemente reflejaban la figura de Kufe. Con un cabello negro alborotado y unos ojos afilados como cuchillos, su edad parecía estar en la primera mitad de su adolescencia. Al mismo tiempo que la capucha caía por su espalda, ella cayó con su trasero sobre el suelo de tierra. ¡Au! Ajeno a la chica gimiendo, Kufe se aseguró de que no hubiera ni una gota de sangre pegada a su ketane negra. A continuación, poniéndose de cuclillas frente a la chica semidesnuda, le arrancó la tela que a duras penas se mantenía unida. Bien, no estás ocultando nada, ¿no? ¡De demonio! A ella quien ruborizada empujaba los extremos rasgados de la tela, Kufe respondió con seguridad. Era una medida necesaria, ya veo, significa que esa es tu verdadera identidad. K. Tu rostro, forma corporal, mana, expuse todo. Tu técnica del disfraz ya no funcionará en mí. Hacia la chica de cabello negro mordiendo sus labios, Kufe dijo orgulloso. Tu plan desesperado también terminó en fracaso, ¿cierto? Entonces, mi estudiante fue formidable, ¿verdad? Yo, Madia tiraba de su rasgado uniforme militar, miró a Kufe con sus ojos hacia arriba. Yo, no, perdí, ja. Ya serán muchas. Yo estaba sola. No fue parejo, fue cobarde. Reclamando mientras tartamudeaba, Madia jaló la manga de Kufe. Su actitud llena de confianza cuando hablaba con sus notas negras había desaparecido y su aspecto era como el de un murciélago asustado frente a la luz. Cooperemos. Aún, estoy aquí. Falsifica los documentos, como estudiante de intercambio. ¿Qué hace solicitándome eso a mí? Pero, así, no puedo regresar a la base. Murmurando con una voz que parecía desaparecer en cualquier momento, la chica de cabello negro colgó su cabeza. Presenciando su extremadamente indefensa figura semidesnuda, Kufe, suspiró. Metiendo lentamente su mano en su bolsillo, sacó un sobre y lo empujó frente a su nariz. Mira, estás familiarizada con esto. Esto es. Es un segundo informe. Allí está escrito lo que buscabas. El cómo juzgarlo después de leerlo déjaselo a padre. El padre de Kufe mencionó y el papá del momento en que lo dijo Madia,
Era el líder del gremio y Jack Raven quien, recogiéndolos de niños cuando perdieron a sus familiares, los crió como agentes del mundo de la oscuridad. Naturalmente, la persona que envió a Madia esta vez también había sido él. Kufe no podía hacer nada si dudaba de su credibilidad de Kufe. Si no hacía algo, un segundo y tercer asesino serían enviados uno después del otro. En cualquier caso, no había error en que la vida de Kufe y Melida serían tomadas. El reporte en que se depositaba la vida de ambos, ahora, pasó a las manos de Madia. Observando cómo abrazaba el sobre fuertemente contra su pecho, Kufe declaró a cambio. No es nada como una compensación por eso, pero antes de que regreses al distrito del Rey Santo quiero confiarte un encargo. ¿Encargo? Digamos que es el castigo para el perdedor. Cuando Kufe curvó sus labios maliciosamente, Madia infló sus mejillas. ¿Qué tengo que hacer? El joven que sostenía una ketane negra rió traviesamente, o quizás sería mejor decir, cruelmente como un demonio. Los niños malos necesitan un castigo, ¿no es así? Ese es nuestro estilo, el estilo de Jack Raven que gobierna la oscuridad.